En el video de hoy les voy a mostrar 10 productos que probé y terminé en el transcurso de estos meses. Desde productos de limpieza hasta diferentes antioxidantes. Si tienen ganas de escuchar mis experiencias utilizando diferentes productos, quédense mirando este video. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les quiero contar mi experiencia utilizando diferentes productos en estos últimos meses. Algunos de estos productos los mencioné en mi video de mi rutina diaria de agosto del 2021. Otros los mencioné en Instagram. Digamos que hay un poco de todo. Obviamente no usé todos los productos al mismo tiempo, sino que he venido juntando envases a lo largo de los últimos meses. Prepárense. Antes que nada, antes de seguir, les quiero contar algo que me emocionó un montón. Quiero contarles que el video de hoy cuenta con un sponsor, nuestro primer sponsor. Este video está patrocinado por Skillshare. Es una plataforma de aprendizaje en línea con un montón de clases distintas para todo tipo de creadores. Con Skillshare podés explorar tus habilidades y explorar tu creatividad. Se enfoca en el aprendizaje sin interrupciones, por lo que no tiene anuncios y cuenta con nuevas clases premium todo el tiempo, para poder seguir explorando todos esos temas que te interesan. En mi caso, elegí varias clases orientadas a mejorar mi contenido en Instagram. Incluso descubrí una clase específicamente orientada a sacar fotos de calidad de productos de skincare. Y también tomé otras orientadas a la edición de video para seguir mejorando mis habilidades para YouTube. Sin dudas, una de las clases que más me ha servido a la hora de seguir mejorando mi contenido fue la de Marx Brownlee sobre cómo triunfar en YouTube, cómo escribir guiones, filmar y editar. Es una guía para todos aquellos que busquen generar contenido para YouTube desde cero. Skillshare es una plataforma en constante desarrollo que busca alcanzar a cada vez más personas, y es por eso que ya se pueden disfrutar las clases con subtítulos en español. Y muy pronto se va a lanzar una versión en español de su sitio web, por lo que estén atentos. Los primeros 1000 de mis suscriptores que hagan clic en el enlace de la descripción van a obtener una prueba gratuita de un mes para que puedan comenzar a explorar su creatividad hoy mismo. Gracias Skillshare por patrocinar este video. Ahora sí, vamos con el primer producto. El primer producto que les quiero mostrar es la vitamina C de Eucerin. Este booster de vitamina C tiene ácido ascórbico puro. Cuando lo empecé a usar me llamaron la atención un par de cosas en particular. Primero que nada, el envase. Fíjense que no viene en frasco de vidrio, a diferencia de la mayoría de las vitaminas C. Es un frasco de plástico blanco pensado justamente para que no le entre el sol. Ustedes saben que si la luz del sol toca el ácido ascórbico, este se oxida y deja de funcionar. Esto me pareció la verdad que súper inteligente. Lo mismo pasa con el tamaño. Si ustedes se fijan, esto es un booster de 8 mililitros. Podemos decir que es más chico de lo que suelen ser los serums de vitamina C, justamente para no desperdiciar producto. Creo que cada envase de este booster de vitamina C me duró alrededor de 3 o 4 semanas. Fíjense que tengo 3. La segunda cosa que me llamó la atención fue sin dudas la textura. Este no es un serum, sino que es más bien una emulsión bastante fluida. Si ustedes no son muy fans de los serums o no les gusta mucho la textura de las ampollas de vitamina C, esta sin duda podría ser su opción de vitamina C. Muchos pacientes me dicen que no quieren utilizar vitamina C porque sienten que les queda la cara grasosa o aceitosa. Bueno, con este booster la verdad que eso no pasa. Así que, primer producto que me gustó un montón y que apruebo, el booster de vitamina C de Eucerin. El segundo producto que les quiero mostrar hoy, que también es de Eucerin, es este protector solar, el protector solar Oil Control Toque Seco. Si tuviera que armar un top 3 de protectores solares favoritos, sin dudas este protector estaría entre esos lugares. Si bien es un protector solar toque seco, no es difícil de esparcir por la piel. Me ha pasado con otros protectores solares toque seco que se me hacía bastante difícil pasarlo por la piel porque tenían como una textura un poco arcillosa. Bueno, no pasa con este protector solar. Este protector solar tiene una textura cremosa, pero una textura cremosa suave, linda, que no te deja la cara aceitosa o pesada. Algo que me atrajo mucho de este protector solar es que, más allá de sus filtros, tiene principios activos que ayudan a regular la secreción sebácea, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y yo, una persona que sufre de piel grasa, más que agradecido con un protector que te ayuda a mantener la piel libre de oleosidad. Sin dudas es un protector que voy a seguir comprando. Hay una versión con color que todavía no la probé, así que va a ser mi próxima compra, me parece. El siguiente producto que les quiero mostrar, que voy a sacar acá de mi bolsa de productos vacíos y ya terminados, es el serum Yalu B5 de La Roche-Posay.
Ay, chicos, estoy enamorado del serum de hialurónico de la Roche-Posay. La verdad es que yo nunca fui muy de usar serums de ácido hialurónico. Como que siempre introduje el ácido hialurónico en mi rutina como parte de otros productos. He probado algunos serums con hialurónico, pero la verdad es que siempre terminaba incorporándolo en cremas o emulsiones. Debo decir que ahora entiendo por qué es el serum más vendido en Argentina. Es un serum con una textura súper ligera que me ayudó un montón a complementar mi rutina habitual con ácidos. Yo suelo utilizar un montón de ácidos bastante irritantes que me resecan la piel, y este serum me ayudó un montón a complementar justamente a esos principios activos irritantes. No tiene textura pesada, al contrario, súper ligero, y sí tiene un poco de fragancia. Por suerte a mi piel la fragancia no le hace nada, pero si están buscando un serum de hialurónico que no tenga fragancia, sepan que este sí la tiene. Yo utilicé esta muestra que me mandaron, que es chiquita pero súper rendidora, y ya les digo, si bien yo no soy de utilizar serums de ácido hialurónico, la verdad es que ya me mandé a pedir el original. El siguiente producto que les quiero mostrar, que estuve también utilizando y que ya me terminé, es este. El gel Effaclar Micro Exfoliante, también de la Roche-Posay. Si vieron algunos de mis videos anteriores, sabrán que soy fanático del ácido salicílico. Fanático. Hasta el año pasado en Argentina no contábamos con este limpiador, solamente teníamos al Effaclar común, que no tiene ácido salicílico. Por lo que cuando yo me enteré que iba a llegar este limpiador junto con el serum de la línea Effaclar, me emocioné un montón y obviamente lo quise probar. La verdad es que lo probé y era todo lo que esperaba. ¿Por qué me gusta tanto el ácido salicílico? Porque es un principio activo que se adecua a las necesidades de mi piel y a los objetivos de mi rutina diaria. Yo tengo una piel grasa y paso bastante tiempo utilizando barbijo, por lo cual me encanta contar con un limpiador que me ayude a limpiar a los poros y a la piel en profundidad, para disminuir así el riesgo de sufrir de granitos. Es cierto que el ácido salicílico puede resultar un tanto irritante para ciertas pieles, como por ejemplo pieles sensibles o pieles secas, pero no es el caso de mi piel. Es bueno, como siempre les digo, contar con una opción B de limpiador un poco más gentil para aquellos días en los cuales a lo mejor utilizar un limpiador como este resulta un tanto irritante o un tanto fuerte. Esos días en los que nuestra piel necesita un respiro. En mi caso, con este gel, la verdad es que no he tenido efectos adversos, no he tenido cuadros irritativos, así que estoy súper conforme. ¿Es muy irritante? La verdad es que para mi piel, no. ¿Lo aconsejo para uso diario? En caso de tener piel grasa y necesitarlo, sí. Cuidado si están utilizando otros principios activos u otros productos que resulten irritantes. Aseguren complementar el uso de este gel con hidratantes y con protector solar. Es muy bueno también para utilizar en el pecho, en la espalda, en los glúteos, si sufrimos de acné corporal o cuadros de foliculitis. Así que ya saben, lo pueden dejar en la ducha y lavarse el cuerpo con el Effaclar Micro Exfoliante. Siguiente producto que voy a sacar de esta bolsa es el protector Anterios Fluido Invisible de la Roche-Posay también. Otro de mis protectores solares favoritos. Creo que le tengo un cariño especial porque fue uno de los primeros protectores solares que usé. Como su nombre dice, este es un protector solar fluido. No es una crema, no es una emulsión, es fluido, es como una leche. No deja un acabado pegajoso ni aceitoso, lo cual para mí es súper positivo, en especial para pieles grasas como la mía. Si bien este no es un protector solar orientado específicamente para pieles grasas, la verdad es que me resulta muy bien y tengo un montón de pacientes que sufren de acné o piel grasa que están muy conformes con este protector. Es chiquito, es práctico y la verdad es que es súper rendidor. El siguiente producto también de la Roche-Posay que les quiero mostrar que estoy usando es este. El serum de vitamina C. Esta es otra opción de producto con ácido ascórbico puro. En este caso se trata así de un serum. Fue la verdad la primera vitamina C que probé allá hace un montón de años. Tiene una textura de serum un poco viscoso pero bastante agradable, no tiene un acabado aceitoso o graso, lo cual es súper importante, y no me generó irritación a pesar de estar utilizando otros ácidos a lo mejor un poco irritantes. Viene en un frasco bastante grande de, a ver si no me equivoco, 30 mililitros y es de vidrio, por lo cual tienen que tener mucho cuidado a la hora de conservarlo. No tiene que darle el sol ni tiene que entrarle aire. Asegúrense de guardarlo en un lugar oscuro y asegúrense de cerrarlo bien, si no se les va a echar a perder el serum. A mí lo que me pasó, si se fijan, es que se me oxidó antes de terminar de usarlo, así que asegúrense de usarlo en el tiempo adecuado. La próxima vez me voy a tener que aplicar un poco más. Ahora estoy usando otro frasco de este mismo serum y cada vez que lo abro me pongo yo y le pongo también un poco a Nacho como para terminarlo antes de que se eche a perder.
El próximo envase vacío que voy a sacar de esta bolsa es este. Mineral 89 de Vichy. El Mineral 89 de Vichy es un reparador de la función de barrera de la piel que tiene agua volcánica de Vichy y ácido hialurónico. Esto permite mejorar y mantener la función de barrera normal de la piel, haciendo que la piel esté más saludable y luzca más saludable. Es un serum gel que no solo hidrata, sino que ayuda a reparar la piel de las agresiones del día a día, el uso de mucho barbijo, el uso de ácidos, etc. Respecto a la textura, la verdad es que es ideal para pieles grasas o pieles mixtas. A lo mejor se puede quedar un poco corto si ustedes sufren de piel seca y están buscando un hidratante poderoso. A mí me gusta mucho imaginar al Mineral 89 como la base para otros tratamientos que vengan después. Porque como les dije recién, gracias a las propiedades que tiene, ayuda a restaurar las funciones normales de la piel y nos permite así exponernos a otros principios activos a lo mejor irritantes. La verdad es que me gusta mucho el Mineral 89. Me gusta mucho su textura. El siguiente envase que les voy a mostrar, el siguiente envase vacío es este. Es el envase vacío del Effaclar Serum de La Roche-Posay. Este fue sin dudas el serum estrella del año. No sé si están al tanto, pero en Argentina llegó y se agotó creo que al mes. Tuvimos que esperar como 4 o 5 meses a que volviera a entrar al país para poder volver a comprarlo. A este serum lo vengo usando hace ya varios meses y la verdad es que me encanta. Como les conté antes, soy fanático del ácido salicílico. Y este serum tiene, entre otros principios activos, vitamina C. No, mentira, tiene ácido salicílico. Mi piel agradecida del uso de este serum y de este principio activo justamente por las propiedades que tiene el ácido salicílico. Me ayuda a mantener los poros limpios, a disminuir la oleosidad, a exfoliar suavemente la piel. La verdad es que se lleva súper bien con mi piel este producto. No suele resultarme irritante. Tengan en cuenta que el ácido salicílico, el ácido glicólico que tiene también este serum son principios activos bastante irritantes. Incluso usando retinoides, la verdad es que no tuve problema. La única vez que me irritó fue el primer día en que lo utilicé, pero porque yo venía utilizando una rutina de ácidos bastante irritante. La verdad es que después de ese primer día no tuve grandes problemas. Pueden ver mi experiencia y mi reseña completa de este producto en un video que les voy a dejar por acá. Lo combino obviamente con hidratantes y con protector solar. El siguiente envase vacío es este, de la crema Aquaporin Active de Eucerin. Hace un par de meses empecé a probar esta crema después de bañarme, que es un momento en el que la piel me queda bastante tirante, bastante reseca. Suelen darme un poco de miedo las cremas hidratantes, porque no me gusta esa sensación de piel aceitosa o pesada que algunas pueden dejar. Eso puede estar muy bueno para pieles secas, pero para pieles grasas como la mía, la verdad es que no. Bueno, la verdad es que esta crema no me dejó la sensación de tener una piel aceitosa para nada. Debo decir entonces que esta crema me sorprendió de manera positiva. Es una crema con cuerpo, no es una emulsión, pero no es una crema aceitosa o grasosa, para nada. Muy buena opción si están buscando una crema hidratante para todos los días. El siguiente envase que les quiero mostrar es este, es el envase del Aminocreme Emulsión Cremosa de Laboratorio Savant. Esta es una emulsión con alfa hidroxiácidos que ayuda a hidratar y exfoliar suavemente la piel. En mi caso la quise probar porque tengo algunas marquitas de acné y porque soy fanático de los ácidos. Usar ácidos en mi rutina diaria es algo que me encanta. La verdad es que la recomiendo para aquellas personas que quieran adentrarse en el mundo de la utilización de ácidos, pero que a lo mejor tengan un poco de miedo. Es una muy buena combinación de exfoliantes químicos para aquellas personas que sean principiantes y que no quieran sufrir de irritación, sino que quieran arrancar con algo tranqui. Muy buena opción el Aminocreme Emulsión Cremosa de Savant. Y estos han sido los 10 productos. Tengo un par más de productos que estoy utilizando ahora y que podría reseñar en una parte 2 de este video, así que si tienen ganas de escucharme reseñando más productos, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿conocían alguno de estos productos? ¿Utilizaron alguno? ¿Tienen ganas de probar? Los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.